Hola, mi nombre es Eloísa Prado y junto con mis compañeras Mariela Márquez y María Aníbal González, estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, cursantes de la materia Química Orgánica de la sección 9, les vamos a hablar un poco sobre lo que son las hormonas. Las hormonas son aquellas sustancias o productos de la secreción de determinadas glándulas presentes en el cuerpo de los animales, de las personas o de las plantas. Estas son transportadas por la sangre o, en su defecto, en el caso de las plantas, por la savia. Cumplen la función de regular las actividades de determinados órganos. Estas se encuentran localizadas en las glándulas de secreción interna o endocrina, o también en las células epiteliales e intestinales. Todos los organismos multicelulares producen hormonas, pero las más estudiadas son las que son producidas por las glándulas endocrinas. Existen hormonas de tipo sintética y hormonas naturales. Ambas son utilizadas con frecuencia para tratar algunos trastornos, los cuales tienen que ver con los niveles hormonales, casi siempre para compensar una falta o aumentar los niveles de hormonas cuando hay una descompensación de sus valores, es decir, que estos se encuentran por debajo de los normales. Tanto se dice que las hormonas pertenecen a los llamados mensajeros químicos, donde se incluyen también los neurotransmisores. De acuerdo a la naturaleza química de cada una de ellas, se dividen en dos grandes grupos, que son las peptídicas y las lipídicas. Las hormonas peptídicas son derivadas de los aminoácidos y las lipídicas son esteroides. Para entender un poco mejor sobre cómo funciona el sistema endocrino, les voy a explicar este pequeño dibujo. Cuando ocurre un estímulo, ya bien sea interno del cuerpo o externo, este es captado por el cerebro. El cerebro envía un mensaje a las glándulas endocrinas, que a su vez poseen células secretoras de hormonas. Estas células segregan las hormonas, quienes son depositadas en el torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo viajan por él o por los vasos sanguíneos y llegan por la sangre a los órganos diana. Los órganos diana también poseen una célula secretora, quienes reciben el mensaje y segregan la hormona necesaria en ese momento para cumplir su función. Hormonas peptídicas son sustancias proteicas producidas de forma natural por el cuerpo. Están compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos u oligopéptidos. Estas hormonas en su mayoría no logran traspasar la membrana plasmática. Esto hace que los receptores de esta clase de hormonas se ubiquen en la superficie celular. Algunos ejemplos sobre las hormonas peptídicas son las hormonas del crecimiento o vasopresinas, derivadas de aminoácidos. Se derivan de los aminoácidos la tirosina, la cual es un aminoácido no esencial que se puede sintetizar con la ayuda de otro aminoácido, y el triptófano, que es un aminoácido esencial con una función muy importante, ya que ayuda a regular los niveles de serotoninas en el cerebro. Como ejemplo tenemos las catecolaminas y tiroxinas. La serotonina es una sustancia química producida por el cuerpo humano. Está catalogada como un neurotransmisor, es decir, una sustancia que transmite los impulsos nerviosos entre las neuronas. El nombre completo de esta molécula es 5-hidroxitriptamina, derivada del aminoácido triptófano, un elemento esencial para el cuerpo ya que suministra y participa en la formación de proteínas. Aquí podemos ver la estructura química de la serotonina. Su fórmula molecular es carbono 10, hidrógeno 12, nitrógeno 2, oxígeno 1. Y su nombre, según las reglas IUPAC, es en el carbono 3, en la posición 2, aminoetil, un hidrógeno, indol, 5-ol. Función biológica de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que regula la señal entre las neuronas. Es ampliamente considerado que la serotonina desempeña un papel importante en el sistema nervioso central, así como en el funcionamiento general del cuerpo y en particular en el tracto gastrointestinal. Diferentes estudios han encontrado vínculos entre la serotonina y el metabolismo óseo.
la producción de leche materna, la regeneración hepática y la división celular. Al ser un neurotransmisor, la serotonina influye directa e indirectamente en la mayoría de las células del cerebro. Se considera que la serotonina puede afectar las siguientes funciones. La función intestinal. La mayor parte de la serotonina se encuentra en el tracto gastrointestinal, donde regula la función y los movimientos intestinales. En el estado de ánimo, es bien conocida la función de la serotonina en el cerebro, en la cual desempeña un papel importante en el estado de ánimo, la felicidad y la ansiedad. En la coagulación, su tercer papel más importante es en la formación de coágulos sanguíneos. Náuseas. Cuando se come algo tóxico o irritante, el intestino aumenta la producción de serotonina e incrementa el tránsito intestinal, de forma que se pueda expulsar el irritativo en forma de diarrea. En la densidad ósea, niveles persistentemente altos de serotonina en el hueso pueden causar un aumento en la osteoporosis. En la sexualidad, diferentes estudios han encontrado que personas que consumen medicamentos que aumentan la serotonina presentan una reducción en la libido y en la función sexual. Posible implicación entre la serotonina y la depresión. Exámenes, pruebas y fármacos. No se sabe exactamente qué causa la depresión. Se piensa que es probable un desequilibrio entre neurotransmisores u hormonas del cuerpo, lo que conduce a esta condición. Los niveles de serotonina están fuertemente asociados con la depresión. Existe una estrecha relación entre la serotonina y la depresión. Sin embargo, los científicos aún no han podido demostrar si los niveles disminuidos de serotonina contribuyen con la depresión o por el contrario, la depresión provoca disminución en los niveles de serotonina. Aunque es posible medir los niveles de serotonina presentes en el torrente sanguíneo, en la actualidad no es posible medir los niveles de serotonina presentes en el cerebro. Los investigadores no han podido demostrar si los niveles de serotonina presentes en el torrente sanguíneo reflejan los niveles de serotonina presentes en el cerebro. Se considera que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina pueden afectar los niveles de serotonina presentes en el cuerpo, trabajando como antidepresivo y ayudando a aliviar los síntomas de la depresión, aunque no se sabe con precisión cómo funciona. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de la presión y son los antidepresivos comúnmente más recetados. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina más conocidos son el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina.